Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy haremos el unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video de una película de la que me han pedido muchísimo, pero muchísimo. Estoy hablando de The Batman en Blu-ray 4K con HDR. Recuerden que ahora hay varias formas de apoyar al canal. La forma más sencilla es con el botón de gracias. Ustedes eligen una cantidad con la cual apoyar al canal y simplemente es una donación para nosotros. La otra forma es comprando una de estas películas a través del link de afiliado que les dejo en la descripción. Compran la película para ustedes y simplemente una parte de tu compra se va a Fotograma 24 y a ti no te cuesta nada extra. Y la tercera manera es regalándonos algo de nuestra lista de deseos. Hay películas que nos podrían servir para futuros unboxings. Entonces, si hay una película de la cual quieres saber cuál es su calidad de audio y video, la puedes comprar y es un regalo para nosotros. Nos llega automáticamente. Seleccionas la dirección de David Arce, que soy yo, y simplemente nos va a llegar aquí directamente y obviamente va a tener prioridad para salir en los próximos unboxings y vas a tener tu saludo y todo. Y bueno, pues vamos a comenzar con el unboxing de esta película. Algo que yo les quería aclarar es la razón por la que tardé en hacer este análisis técnico. Yo tengo esta película ya desde hace como 2 o 3 semanas. La razón por la que no lo he sacado es porque también me va a llegar la versión en Steelbook y pues me parecía bastante padre mostrarles las dos versiones simultáneamente. Para cuando salga este video probablemente ya me llegó y esa es la razón por la que en este video van a ver ese unboxing al mismo tiempo después de que veamos esta versión tradicional. Pero bueno, solamente quería aclararlo por si hay errores de continuidad en este video. Y bueno, como pueden ver, nos incluyó un slipcover que la verdad me gustó muchísimo. En la versión que aparecía en Amazon, pues era esta portada, pero no me había dado cuenta que en el ojo hay un signo de interrogación en color verde. A mí me parecía que la caja simplemente tenía Batman y pues que Robert Pattinson tenía ojos verdes, pero no. Hay un signo de interrogación, entonces eso me encantó. También me pareció increíble que fuera diferente la parte del logotipo de Blu-ray 4K. Tenemos el logotipo en color rojo. Más abajo tenemos lo que incluye en cuestión de discos y nuevamente está en color rojo. Y luego la portada me parece algo sumamente simplista y lo cual al mismo tiempo es muy elegante. Me agradó bastante este slipcover. En el lomo tenemos el logotipo de 4K Ultra HD, el título de Batman, abajito DC y el logotipo de Warner Bros. En la contraportada tenemos el código de barras, algunas imágenes de la película, la cita de algunos críticos o revistas o programas de televisión, las características especiales, cómo ver un Blu-ray 4K, cómo canjear la copia digital, las licencias, las características técnicas y para finalizar los logotipos. Algo que es importante de aclarar es que esta versión incluye 3 discos. La versión que me va a llegar en versión Steelbook solamente tiene 2. Entonces, para que lo contemplen, hay extras que no se incluyen en la versión en Steelbook y sí se incluyen en la versión con slipcover. Y bueno, vamos a quitar el cartoncillo para que vean cómo es por dentro. Me gusta mucho que las nuevas cajas de Warner Bros. Sean como más cuadraditas y tengan estas hendiduras. Se sienten como más sólidas. Entonces, pues así pueden notar que son películas mucho más recientes. Aquí tenemos la portada que me encanta. ¿Por qué? Porque no tiene la franja de lo que incluye en cuestión de discos. Simplemente dejan al póster ser. En la contraportada tenemos los mismos elementos, solamente cambian un poquito de tamaño, pero realmente no hay demasiada diferencia. Y bueno, lo único que no me gusta es que cuando uno quita el plástico, pues como que viene pegado a la película y por ejemplo en este caso quedaron como estas rebabas del plástico que arranqué. No es que se haya roto el plástico de la caja, sino es del plástico que la envolvía, pero ahí se quedaron pegados. Eso es algo que no me gusta y que pasa bastante comúnmente. Y bueno, aquí tenemos primero la copia digital. La voy a poner al lado.
Y tenemos primero el disco 4K. Nuevamente, como es típico de Warner Bros., no es cosa del otro mundo, parece disco de tianguis, parece película pirata. Creo que hasta los piratas a veces le echaban más ganas al arte de sus películas. Pero bueno, esta es la versión 4K. Al menos la versión, dependiendo de la versión o el formato, va cambiando el color. Y aquí tenemos las características especiales que, como les dije, este es el disco que no se incluye en la versión Steelbook. Y bueno, ahora vamos a hacer el unboxing, pero de la versión Steelbook. Voy a dejar la versión con slipcover de lado. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Carlos Huerta de Cine en 70 milímetros porque gracias a él pude adquirir esta versión. Y bueno, lo primero que debemos de aclarar es que esta versión Steelbook es la versión italiana, no es la versión que van a encontrar, por ejemplo, en Best Buy de Estados Unidos. La portada no me parece cosa del otro mundo, de hecho me gusta un poquito más la portada de la versión de slipcover. Me gusta, por ejemplo, ese simbolismo de que tenemos el signo de interrogación en el ojo de Bruce Wayne. Y de este lado pues es simplemente un póster tradicional. Lo que sí es que me gusta mucho más el título que viene en la versión Steelbook, que tiene el logotipo de Batman, que es el murciélago, mientras que en la versión slipcover no lo tenemos. Bueno, en la parte superior en el cartoncillo tenemos el logotipo de 4K Ultra HD. Tenemos lo que incluye en cuestión de discos, que como pueden ver solamente es el Blu-ray 4K y el Blu-ray tradicional. No hay Blu-ray de extras ni tampoco hay copia digital. Y bueno, ya después tenemos la portada, que como es el tema de Batman es totalmente rojo con negro. Luego en el lomo tenemos el título de Batman y abajito los logotipos de DC y también de Warner Bros. En la parte superior del cartoncillo igualmente tenemos el título de Batman. Y en la contraportada tenemos algunas imágenes que son muy similares a lo que obtuvimos en la versión con slipcover. Solamente que la diferencia aquí es que todo viene en italiano, pero esa es la única diferencia. Realmente las imágenes son prácticamente las mismas. Y bueno, vamos a quitar el cartoncillo para que vean cómo viene por dentro este Steelbook. Y bueno, aquí tienen un vistazo a la portada sin ningún tipo de estorbo. Lo están viendo, es completamente limpio. Aunque en la contraportada lo que no me gusta es que tiene los créditos de la película. Pero bueno, tenemos una imagen bastante interesante de El Acertijo o de Riddler. Algo que se van a dar cuenta es que la carta que es para Batman está totalmente definida y como es típico de los lentes que utilizó Matt Reeves para esta película, pues ya el acertijo como tal se ve borroso. Vamos a abrir el Steelbook y lo primero que tenemos es una promoción que viene completamente en italiano y es para DVDs y juguetes de la franquicia de Batman. Luego, pues en Italia Warner Bros. Dijo, pues no les vamos a dar una preferencia, solamente va a ser diferente el arte de los discos, pero pues al fin de cuentas no vamos a hacer ningún esfuerzo. Y lo que pueden ver es que son discos igual de sencillos, no son brillosos, pero tampoco son algo revolucionario. Simplemente es un color sólido, que es el color negro y el color rojo. Y ya tenemos el logotipo o el símbolo de Batman que está en la parte superior de color blanco y abajito el título de la película. Primero tenemos la versión 4K y en color rojo tenemos la versión en Blu-ray tradicional. Voy a quitar los discos para que vean el arte que tiene este Steelbook al fondo. Y bueno, el arte yo no diría que es cosa del otro mundo, simplemente parece una captura de pantalla. Lo que aquí me parece interesante es que es la imagen con la que nos revelaron por primera vez el Batimóvil. Entonces, pues al menos no es una captura como tal de una escena de la película. No hicieron la captura en la computadora en 2 segundos y lo mandaron a imprimir o lo mandaron a, no sé, este tipo de impresión, no sé cómo se llame, como sublimación, no sé exactamente qué sea, pero pues
no es algo específicamente para demostrar, no sé, una dualidad de Batman, algo por el estilo. Por ejemplo, yo hubiera puesto la mitad del rostro de Robert Pattinson de un lado y del otro lado la mitad del rostro pero como Batman. Algo por ese estilo, un arte que le tienes que echar ganas. Aquí simplemente es un arte que ya habían utilizado para la revelación y lo pusieron de fondo. Qué bueno que no es una escena de la película, pero pues tampoco es como que le hayan echado demasiado coco. Si ustedes recuerdan, ya hice el análisis técnico de audio y video de la versión de streaming, específicamente la de HBO Max y Movies Anywhere. Entonces vamos a comparar eso con esta película o esta versión y lo haremos a continuación. Como ustedes saben, yo utilizo un monitor forma de onda para analizar el HDR de estas películas. Ese monitor forma de onda me permite saber si una película realmente está teniendo beneficios de estar en formato 4K con HDR. Yo pongo una línea a 200 nits. Esa línea 200 nits indica la división entre niveles SDR y niveles HDR. Los niveles SDR son los tradicionales de un Blu-ray, el DVD, el VHS o la televisión tradicional, mientras que los niveles HDR son específicamente de este formato o de una película que tenga Dolby Vision, HDR10, digital o en formato físico. Si una película logra superar esa línea blanca, significa que esa película en específico sí está aprovechando uno de los beneficios de las películas en Blu-ray 4K con HDR, que en este caso serían brillos pico mucho más altos. Y bueno, pues ¿qué me pareció esta película en cuestión de video en comparación a la versión de HBO Max y Movies Anywhere? Sinceramente yo esperaba un salto en calidad mucho más grande. No me malentiendan, esta película tiene una calidad impresionante, las sombras se resuelven perfectamente, no hay artefactos de compresión, es una película muy bien transferida. Pero yo sí me esperaba que hubiera un extra en cuestión de resolución. La naturaleza de la película es que es un filme muy oscuro, pero al mismo tiempo utiliza lentes que están muy suavizados. Es una película con una cinematografía sucia, oscura, nebulosa. No es una imagen 100% clara. Pero ojo, eso no es culpa de la transferencia. Eso simplemente es una decisión artística. Y esta versión en 4K hace perfectamente todo para mantener esa intención del cinematógrafo. Ahora, eso es un problema en otro aspecto, en cuestión de gustos, pues sí, definitivamente este no es un demo técnico ni siquiera para pantallas OLED. Por ahí vi en algunos foros y en algunos grupos que decían, es que la película de Batman en 4K con HDR va a explotar una pantalla OLED al máximo, porque una pantalla OLED tiene negros totalmente reales, negros muy profundos. ¿Cuál es la realidad con esta película? Que también al mismo tiempo los negros están elevados. No es un negro grisáceo completamente, no es un negro deslavado, pero definitivamente no es un negro profundo. El look al que querían apuntar con esta película es un look un poco mucho más artístico. Sí se siente más como una obra de cine noir, se siente como algo sucio, se siente nebuloso. Entonces el nivel de negros lo refleja bastante. Si ustedes esperan negros completamente profundos, pues todavía está un poquito lejos de ello. No es que, como les dije, el negro se vea deslavado, pero no es el negro que esperaríamos. Ahora, el HDR lo que nos permite increíblemente en esta película es ver los distintos detalles en las sombras. Eso sucedió en HBO Max, sucedió en Movies Anywhere y se vuelve a repetir en este caso. Como les dije, realmente la diferencia no fue abismal. Cuando una película se lanza en formato digital para Apple TV, para Movies Anywhere o HBO Max, normalmente lo que se hace primero es reducir el ruido de la película. ¿Por qué? Porque es más sencillo para un códec de formato digital poder resolver todos esos problemas sin que se vea pixeleado. Entonces normalmente hacen eso. Yo atribuí a que por eso se veía la película demasiado suave en las versiones digitales.
pero ahora que tengo la versión 4K me doy cuenta que tiene más que ver con los lentes. Yo no lo había notado cuando fui a ver la película en una sala IMAX por una sencilla razón. En las salas IMAX, sí, la imagen es bastante clara, pero no lo suficientemente clara para saber si es un asunto del proyector que la imagen se ve suavizada o si es la imagen como tal. Entonces no tenía un punto de referencia. Aquí en mi cine en casa, donde sí tengo un punto de referencia porque sé cómo se ven las películas, pues les puedo decir que esta película se ve muy suavizada. No significa que se vea mal. Al contrario, mantiene la intención del artista. Entonces, si lo que tú buscas es un demo de resolución, que se vea cada poro, que se vea cada detalle en la imagen, pues esta no es esa película. Ahora, en el análisis que hice de la versión de HBO Max, les mencioné que la película estaba como limitada a un cierto número de nits, como que tenía un techo que no es el techo típico de una película en HDR. Normalmente una película en HDR10 debería llegar a 1000 nits. Hay películas que lo superan y hay películas que se quedan más cortas. En este caso, yo pensé que también la versión de HBO Max estaba diseñada para pantallas, digamos, el mayor número de pantallas. Entonces, por eso tenía un bajo nivel de nits pico. Si era HDR, sí superaba esa línea blanca que les comento, pero aún así era bajo para un título en HDR10. Ahora, en este caso sucede exactamente lo mismo. Fue lo mismo que pasó con Zack Snyder's Justice League, lo mismo que pasó con Batman v Superman. Comparándola con la versión de HBO Max y la versión física, parece que cualquier título de Warner Bros. Que se estrena en HBO Max, cuando lo pasen a formato físico, va a traer ese límite o ese techo de un bajo nivel de nits para los brillos altos. La película como tal es oscura, pero no se ve oscura porque sea un mal HDR. Se ve oscura porque así es la película. Pero en cuestión de los niveles pico de brillo, ahí sí yo esperaría que tuviera brillos mucho más altos en algunas secciones de la película, pero pues no fue el caso, lamentablemente. Entonces, pues la imagen entre las dos plataformas es muy similar. Definitivamente la versión en físico está mucho mejor resuelta en la pantalla de 120 pulgadas donde yo proyecto. Definitivamente aquí no vi ni un solo artefacto de compresión. En la versión digital, pues sí se veían ahí de vez en cuando los cuadritos, no se veía tan definida la imagen cuando por ejemplo llueve, también tanto movimiento hacía que se vieran como escaleritas en algunos momentos, aquí no sucede eso. Entonces, si quieren la mejor versión en cuestión de calidad de imagen, definitivamente es la versión en 4K en formato físico. Ahora, pasemos al sonido. Y aquí es donde viene una grata sorpresa. Les comenté que la versión de HBO Max y Movies Anywhere estaban como comprimidas en su rango dinámico, con distintos esquemas de compresión. Una versión se escuchaba mejor que otra, pero al fin de cuentas los dos tenían un problema de compresión de rango dinámico. ¿Qué es la compresión de rango dinámico? El rango dinámico es la diferencia entre el volumen más bajo y el volumen más alto. En una película el rango dinámico tiene que ser amplio, o sea, la diferencia entre un sonido bajito y un sonido muy fuerte como una explosión debería ser bastante contrastante. Pero en las versiones con rango dinámico comprimido esa diferencia es mucho menor, lo que significa que el sonido se escucha menos natural. A algunas personas les gusta eso porque en las bocinas de la televisión o barras de sonido suele escucharse mejor porque no tienen que bajarle rápidamente al volumen cuando hay un disparo o una explosión. Pero para aquellos que somos fanáticos del cine en casa, tenemos salas de proyección, pues nos gusta tener el sonido totalmente amplio, que se escuche natural, que cuando hay un diálogo se escuche bajito y de pronto cuando haya una explosión se escuche la explosión. Es parte de la experiencia de ver una película en un cine y pues es lo que nosotros queremos emular en nuestras salas de proyección o en nuestras salas pequeñas de cine en casa. Entonces, esta versión en físico sí estira afortunadamente las piernas en cuestión de su mezcla en Dolby Atmos. Aquí, por ejemplo, la escena del Batimóvil se escucha impresionante.
Realmente es impactante. Cada movimiento que va haciendo el Batimóvil y va rugiendo el motor, vas sintiendo cómo el subwoofer va siguiendo el sonido alrededor de la habitación. Esta fue una de las primeras películas que vi con mi sistema recién instalado Dolby Atmos. Entonces hay momentos donde el Batimóvil pasa de atrás para adelante y el subwoofer va siguiendo perfectamente el sonido del Batimóvil. Pareciera que esas bocinas chiquitas de SBS Prime Elevation tienen un subwoofer súper profundo, pero realmente es una gran integración. Da una gran dimensión en cuestión de que sientes que en un área de la habitación está, por ejemplo, el Batimóvil, no lo escuchas venir de bocinas específicamente, sino simplemente escuchas la presencia. Eso me sorprendió mucho en esta película, porque, por ejemplo, cuando el pingüino empieza a disparar y gritarle a Batman, pues escuchas los disparos alrededor de ti como están cayendo. Pero de este lado, donde está el Batimóvil, está oculto, se escucha que algo se enciende y hay algo poderoso en esa área. Y pues el sistema Dolby Atmos fue muy capaz de reproducir esa sensación. Me gustó bastante. Fue una experiencia diferente a la de IMAX. No fue lo mismo. En IMAX el sonido sí era mucho más dinámico, mucho más impresionante. Pero aún así, para una mezcla en Dolby Atmos para casa, me pareció un gran demo. Específicamente esa parte del Batimóvil. El resto de la película tiene sus momentos para brillar en cuestión de los sonidos ambientales, en cuestión de la respiración, por ejemplo, del Acertijo, de Riddler. Cuando estamos llegando a uno de los funerales, pues vemos que Bruce está caminando hacia donde está pues la fotografía y los cuerpos, y arriba hay un puente. Hay un efecto muy, pero muy discreto de altura, que es una respiración, como la respiración que escuchamos al inicio cuando The Riddler está espiando a este político. Lo mismo escuchamos en esa escena. Conforme Bruce va pasando por abajo del puente, se va escuchando cómo la respiración pasa de las bocinas frontales un poquito hacia arriba. Y es un momento muy breve, ¿eh? No crean que es un sonido demasiado llamativo. Es un momento muy breve, pero pues te muestra esa dimensión extra que te puede dar una mezcla en Dolby Atmos. Entonces, hay momentos de todo. Hay momentos con buenos graves, hay momentos con buen uso de las bocinas surround, hay momentos de increíble integración y los diálogos están bien priorizados. Otra escena que les va a encantar si son amantes de los subwoofers y quieren saber si no está sumamente saturado o se escucha demasiado exagerado el subwoofer, es cuando justamente después del funeral está este tipo que tiene el teléfono en la mano y termina explotando. Esa explosión es muy poderosa, pero no se vuelve demasiado dominante. Realmente es un muy buen demo de la integración entre los subwoofers y las bocinas. Como les dije, el punto principal que tienen que ver con esta película en Dolby Atmos es la persecución. Esa persecución, escuchas cómo los autos pasan a un lado, cómo van chocando a los lados, como cuando, por ejemplo, el Batimóvil se sube a una carretera y da como el saltito y el golpecito, sientes ese golpe a través de los subwoofers. Está muy bien integrado esto. También hay momentos donde escuchas pasar cosas encima de ti, porque el Batimóvil va pasando por abajo de un puente y entonces los ingenieros de sonido ponen ciertas pistas para que tú sientas todavía mayor envolvimiento. A pesar de que en la vida real no escucharías el puente, ellos ponen ese tipo de sonidos y se escucha bastante real. Ya en el momento en el que el carro del pingüino empieza a girarse, pues sí escuchas cómo alrededor de ti empieza a pasar el sonido. Eso sí es muy impresionante porque escuchas como los objetos golpeando dentro del carro, pero el subwoofer va siguiendo esos objetos. Entonces pareciera como que el subwoofer va pasando de bocina izquierda a bocina derecha, hacia arriba, hacia abajo. Se siente como que va bailando el sonido, pero junto con el sonido grave. Realmente fue bastante impresionante. Ahora, no es lo mejor que he escuchado en mi vida en cuestión de mezclas,
pero sí es una muy buena mezcla y esa secuencia del Batimóvil es algo que no se pueden perder. Fácilmente esta película de llegar a los 17-16 Hz en cuestión de la profundidad del subwoofer. Les recomiendo The Batman en Blu-ray 4K con HDR. Sí, definitivamente sí. Si nunca viste la película en cines y solamente viste la versión digital, esta versión es la que realmente vale la pena. La versión digital está muy rebajada, ni el sonido ni la imagen están ahí. Aquí al menos el sonido sí es demasiado impresionante. La imagen es muy pero muy buena, pero pues realmente no demuestra muchos atributos porque es una imagen muy oscura. Es una cinematografía que se apega a la intención del artista y pues el artista decidió que fuera una imagen muy oscura y pues por eso no van a ver que haya una gran diferencia. Pero realmente la transferencia tanto de audio como video, la más recomendable y es más, la única que yo les recomendaría es la versión física de The Batman. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.